Habrá juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron en contra de la primera parte del Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República y que previamente ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Vaqueras y vaqueros de la Riata, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a su canal en donde siempre hablamos con la verdad y en donde usted se enterará de todos los acontecimientos de una manera clara, de una manera amena y sin rodeos. Yo soy Crescencio García y les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Déjenme les cuento. Recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó rechazar la primera parte del Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente por considerarla inconstitucional. Estos son los ministros que votaron en contra de la reforma. 9 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que propuso anular la primera parte del Plan B de reforma electoral. Solo 2 ministras se opusieron. Así es como está funcionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que está secuestrada por los poderes fácticos. Sabemos que está obedeciendo a intereses de la oligarquía y sabemos que no tiene libertad, no tiene decisión, porque está condicionada y porque está vigilada y porque está presionada por los neoliberales. Y es que definitivamente con una Suprema Corte de Justicia con esas características no se puede obtener ninguna ley que beneficie definitivamente al pueblo. Pero hay un senador que nos dejó con el ojo cuadrado porque pensábamos que andaba, como decimos, haciendo fuera de la basinica, pero ahora de alguna manera se pone un poco las pilas y hace una declaración en el Congreso que la verdad nos deja a todos con la boca abierta. Y estoy hablando del senador Ricardo Monreal. Vamos a ver un poquito de lo que dijo Monreal en el Pleno. Senador advierte que se puede llevar a juicio político a los 9 que invalidaron el Plan B. El coordinador de la bancada morenista en el Senado se unió a las amenazas de los legisladores de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, quienes advirtieron que impulsarán una reforma al Poder Judicial y que irán por el fideicomiso del máximo tribunal. Aquí cabe la pena aclarar, está bien claro, es bien conocido que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen un fideicomiso de más de 20,000 millones de pesos que han venido guardando ahí para sus chuchulucos y que es algo que han estado manteniendo muy escondidas de la nación. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, advirtió con realizar un juicio político a los 9 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que recientemente votaron a favor de invalidarla. Esta primera parte que conocemos como la primera parte del Plan B electoral impulsado por el presidente López Obrador. Durante la sesión de hoy en el Senado, el coordinador morenista dijo que las facultades de control parlamentaria que ejerció la Corte y que alegó la ministra presidenta Norma Piña son indebidas, por lo que reiteró que está en contra de que el tribunal sustituya al Poder Legislativo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se está tomando facultades que no le corresponden. Los jueces no son legisladores. ¿Sí? Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya habían legislado, ya habían aprobado esa ley y la Suprema Corte de Justicia, obedeciendo a intereses facciosos, está echando abajo ese plan. El Poder Legislativo tiene las facultades de control sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no lo hemos ejercido. Tenemos la facultad de citarlos a comparecer y también tenemos el recurso del juicio político en caso de invasión de facultades de otros poderes. Esto dijo Ricardo Monreal, pero vamos escuchando de viva voz
lo que el senador sobre este asunto acaba de señalar. Debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales, que sí podemos lograr acotar ese enorme poder que le hemos depositado y que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pudiéramos revisar con toda seriedad el alcance que tienen estas resoluciones. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Yo no me... Es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó como superhéroes, como superpoderoso. Le dijo a la Cámara de Diputados, le dijo a la Cámara de Senadores: con esta decisión háganse un lado, porque ahora yo soy el que manda y aquí mis chicharrones truenan. Y no se trata de eso. En este país el orden, la vida de nuestro país está regida por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y entonces ninguno de los poderes debe intervenir dentro del otro. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación claramente, repito, se está tomando atribuciones que no le corresponden. Desde luego que después de estas declaraciones, pues le llovió sobre mojado de los opositores a Ricardo Monreal. Empezaron a decirle que, ladraron, lo siguieron, lo persiguieron, le gritaron y le dijeron, bueno, hasta de lo que se va a petatear. ¿Saben por qué? Porque ahora de alguna manera saben que el senador Ricardo Monreal tiene razón y que constitucionalmente, de acuerdo a las facultades que tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pueden llevar a juicio político a los 9 jueces que se están oponiendo al desarrollo y a las leyes que favorecen al pueblo de México. El presidente López Obrador es muy claro y la verdad que fue muy enérgico en esto, fue muy tajante, porque la verdad es que no se puede vivir, no se puede legislar, no se puede desarrollar un país teniendo una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está tumba las aprobaciones que los diputados y senadores han estado realizando. Vamos escuchando lo que el presidente López Obrador señaló con respecto a esta decisión que los jueces tomaron con respecto a la primera parte del Plan B electoral. Ahí viene el CEN. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros. Esto es lo que opina el presidente con respecto a esta decisión, y obviamente que queda claro, nosotros vemos con mucha claridad que esta primera parte del plan B era precisamente para hacer cambios, tanto en, ¿cómo se dice?, en el nombramiento de los consejeros electorales y más cosas, que la propuesta es que ahora lo proponga el pueblo, y por eso el presidente dice, ahora vamos con ellos, ahora vamos también con el plan C que implica un voto total para que se pueda cambiar y tener la mayoría calificada en el Congreso y se puedan hacer verdaderas reformas a la Constitución. Pero bueno, lo que nos queda bien claro es que los ministros que votaron en contra de esta decisión y que están perjudicando gravemente a la democracia, están bailando, están pendiendo de un hilo, porque esos señores van a llegar a juicio político. Vaqueras y vaqueros de la Riata, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos preparando para cada uno de ustedes. Háganme saber sus opiniones aquí en la caja y compartan este contenido para que más personas los conozcan. Seguiremos en comunicación en los próximos videos.